Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión en donde practicaremos integrales que tienen argumento lineal y para ello vamos a comenzar con esta primera actividad en donde nos vamos a enfocar en integrales que tienen la forma u a la n, donde u es una forma lineal, es decir, es de la forma ax más b. Hemos ya trabajado este tipo de integrales haciendo la sustitución con todo el procedimiento ahí en cuaderno, pero el día de hoy nos vamos a enfocar a hacer este cálculo mental, de tal manera que podamos lograr mayor práctica en el manejo del exponente, del factor que surge en la integral. Antes de comenzar con este reto, vamos a recordar la forma en la que se integra una función de este tipo, ax más b a la n. Como ya lo mencionaba, u, que es el argumento de la función, es de forma lineal. La integral a la que llegamos en aquellas clases donde trabajamos este tipo de funciones fue la siguiente, es la misma función, ax más b, el argumento no cambia, el exponente cambia porque se suma una unidad, y este mismo exponente va a quedar como divisor, n más 1. Además, se debe de considerar que al hacer el cambio de variable surge un factor que es 1 sobre a, que proviene justamente del factor que multiplica a x. Entonces, aquí vamos a tener nosotros que tomar en cuenta tanto el factor de la variable como el factor que surge del exponente. Al hacer esta multiplicación vamos a completar el coeficiente final de la función ax más b a la n más 1. Comenzaremos practicando con esta integral. El día de hoy vamos a tratar de hacer todo mentalmente. Ustedes van a tener esta presentación cuando termine la clase, pero vamos a intentar hacer todos nuestros cálculos de forma mental, comprendiendo por supuesto cómo es que se lleva a cabo la integral. Lo primero que vamos a observar en estas integrales y en lo posterior ya cuando ustedes trabajen más integrales más complicadas es qué forma tiene esta función, o sea, cuál es la base de la función. Es una función trigonométrica exponencial, en este caso es una función elevada a una potencia o a un exponente 3. En la función, aquí es lo importante, la forma de la función es una forma lineal. Eso nos va a permitir hacer este procedimiento prácticamente mental al 100%. 2x más 3 es la función que está elevada al exponente 3. Okay. Cuando yo la integre, entonces esta misma función quedará elevada a la cuarta potencia y dividida entre 4. Recordando la forma que tiene aquí el resultado, es a la cuarta potencia y ese mismo valor queda aquí dividiendo. Entonces quedará a la cuarta dividida entre 4. Okay. ¿Qué más debemos de considerar? Que el factor de x también juega un papel importante porque vendrá como 1 sobre ese factor, 1 sobre a, para esta integral, 1 sobre 2, un medio. Ahora, este un medio que surge del factor x va a multiplicar a un cuarto que surge de la integral. Un medio por un cuarto que nos da como resultado un medio por un cuarto recuerden que cuando multiplican fracciones hacen la multiplicación directa. Un medio por un cuarto nos da como resultado 1 por 1, que es 1, 2 por 4, que es 8. El resultado es 2 octavos. Entonces, debemos de practicar el día de hoy estas operaciones mentales, ¿vale? De tal manera que la integral para esta función será 1 octavo de 2x más 3 elevada a la cuarta. Es equivalente si yo escribo esta expresión como 1 octavo de 2x más 3 a la cuarta, o
2x más 3 a la cuarta entre 8 es completamente equivalente. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Entonces vamos a tratar de hacer estos procesos mentales. Yo sé que cada uno tiene sus tiempos y por ahora vamos a tomarnos algunos segundos para analizar cada una de estas integrales y que ustedes puedan dar la respuesta correcta. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a comenzar con la integral número 1. ¿Qué debemos de observar? Exponente. Factor de x. Y si viera un factor afuera, que no lo hay, okay, entonces solo factor de x y exponente. Vamos a hacer el proceso mental. Vamos a tomarnos algunos segundos. No escriba nada, todo debe quedar en su mente. Ya alguien tiene la respuesta o lo que cree que es correcto. Aquí lo importante es que ustedes participen y si se equivocan, pues mucho mejor. Así podemos corregir algo, ¿no? Por supuesto que yo deseo que todos obtengan la respuesta correcta, pero no se preocupen por no dar la respuesta correcta. Ustedes sigan participando y sobre el proceso iremos viendo qué hay que corregir. Vamos a hacerlo todo mental, por favor. Consideren el exponente, el factor de x. ¿Alguien me quiere decir su respuesta? Menos 1/9 de menos 3x más 5 al cubo. Así es. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ajá. La respuesta es correcta. Menos 1/9 surge del exponente que en este binomio al cuadrado va a quedar a la 3 y se va a dividir entre 3, que es ese mismo exponente, se va a dividir, pero además surge un factor de x que es menos 1/3 que va a multiplicar al resultado del exponente. Menos 1/3 por 1/3 es menos 1/9 justamente. Muy bien. Perfecto. Alguien que no haya llegado al resultado, que nos quiera dar su resultado para comparar y ver qué es lo que tendríamos que corregir. Recuerden que tienen que participar. La idea es que ustedes hagan este proceso, pero es algo distinto a las demás sesiones. Ustedes tienen que decir la respuesta, esté bien o no, es lo que ustedes hayan pensado que es correcto. ¿Okay? Vamos con la siguiente integral, la integral número 3, 5x más 1 elevado a 1/2. El factor de x es 5 y el exponente es 1/2. Tómense su tiempo, tómense su tiempo. ¿Alguien me quiere dar su respuesta? La respuesta que crea que es correcta. 3 décimas de 5x más 1 elevado a la 3 medios de x más 1. ¿El factor al que llegaste es 3 décimas? ¿3 décimos? Nada más para corroborar. Sí. ¿Sí? Y el exponente es 3 medios. 3 medios. Muy bien. Esta es una gran oportunidad para hacer una corrección que voy a indicar a continuación. ¿Alguien más me quiere dar su respuesta? 2/15 por 5x más 1 a la 3 medios. Ajá. Básicamente la diferencia en las dos respuestas viene en la constante.
Los dos coinciden con el exponente a la 3 medios, lo cual es 100% correcto. Vamos a ver cuál de estas 2 quinceavos. 2 quinceavos, perdón. Anoté mal lo que me dictaste. 2 quinceavos. Ajá. La respuesta correcta es la segunda, pero voy a entender la respuesta de su compañero, que es 1/5, considerando el factor, aunque creo que en este caso usaste literal 3 medios, en este caso multiplicando, y eso te dio 3 décimos, ¿cierto? Me parece que de ahí se obtiene. Recordemos que al dividir entre 3 medios, es decir, surge el binomio a la 3 medios, entre 3 medios. Entonces, como está dividiendo, el resultado en realidad será la fracción 2 tercios. Ajá, ya cuando se realice la fracción, porque es 1 sobre 3 medios. Al hacer la división, surge 2 por 1, 2, y 3 por 1, 3, que nos va a dar 2 tercios. Entonces, la fracción que tienes que usar aquí en el numerador ya es invertida, la del exponente, pero invertida. Entonces, 1/5 multiplicada por 2 tercios nos da justamente 2 quinceavos, que es la respuesta correcta. Muy bien, pero es correcto. Vamos a ver el resultado. ¿Cómo? Muchas gracias por la Sí, no, al contrario. Gracias a ti, porque a partir de sus participaciones es que hacemos más interesante la clase. Muy bien, pues ahí está. 2 quinceavos de 5x más 1 a la 3 medios. Muy bien, ahí está el resultado. Correcto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, vamos con la integral número 4. 2 que multiplica a 8z menos 5 elevada a la cuarta. Aquí observen que hay 4 factores. Uno que va a surgir del exponente, otro que va a surgir del factor de z y otro que además tiene toda la integral. Vamos a hacer el proceso mental al 100%, vamos a tomarnos nuestro tiempo, no llevamos prisa, para eso es la sesión. Ustedes tómense su tiempo, y si ya alguien va a dar la respuesta y ustedes quieren esperar un momento más, también abran su micrófono y digan, a ver, todavía no termino. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Pueden abrir su micrófono y decirme cuál es la respuesta. Hagan su proceso mental, no se olviden de eso, es importante. Nadie llegó a la respuesta correcta. Bueno, vamos a dar la respuesta entonces. El exponente del binomio es 5, va a quedar elevado a la 5, entonces vamos a tener 1/5, 2 sobre 5, pero además hay 1/8 del factor,
Entonces es 2 sobre 5 por 8, 40, que es 1 sobre 20. Aquí está, 1 sobre 20. Entonces el factor 2 se va a quedar ahí, el 8 se va a convertir en un octavo, pero además el 5 que viene del exponente, más bien un quinto, también multiplica, y el resultado es 1 sobre 20, es decir, 2 sobre 40, pero se simplifica a 1 sobre 20. ¿Fue más difícil esta integral? Bueno, tienen que participar, traten de participar. Las demás se van a ir complicando un poco más, por eso es importante que vayamos entendiendo cada uno. 3 más w elevada al cuadrado, pero en el denominador. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de integrar o antes de sumar 1 al exponente? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cambiarlo de lugar. Cambiarlo, ¿verdad? Va a quedar en el numerador. ¿Y cuál es el efecto que tiene esa expresión ahora en el numerador? Cambia el exponente negativo. Así es, entonces tendríamos 3 más omega elevada a la menos 2. Entonces vamos a hacer el ejercicio mental. Vean en su mente cómo está esa expresión elevada al exponente menos 2. Le vamos a sumar una unidad, considerando el factor que tiene omega también. ¿Alguien más? ¿Alguien que ya tenga la respuesta? A ver, Adelante, adelante. 3 más omega a la menos 1 Perdóname, sobre 3. no te escuché la primera parte. ¿La podrías repetir? Sí. Menos 3 más omega a la menos 1 sobre 3. Ajá. Solamente este menos va fuera del 3 más omega o va adentro. Va afuera. Va afuera. A la menos 1 entre 3. Entre 3, más la constante. ¿Okay? ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo es 1, no, menos 1 sobre 3 más omega. Más omega, más c. ¿Okay? ¿Alguna otra respuesta? Bueno, vamos a comparar estas dos. La diferencia, por ejemplo, esta primera parte, 3 más omega a la menos 1, coincide en ambas respuestas, solamente que está reescrita de otra manera, pero coincide. Básicamente la diferencia radica en que aquí hay un 1 y aquí hay un tercio. Ambas tienen signo menos, este también tiene signo menos. Entonces la diferencia es que aquí hay 1 y aquí hay 3. ¿Cuál será la correcta? Aquí lo importante de esta expresión es que, o la moraleja, es que el factor que nos interesa en la fracción 1 sobre a es el de omega, porque aunque aparezca el 3 en primer lugar, el 3 no está en omega, no está multiplicando omega. Sería diferente si, por ejemplo, tuviésemos 3 omega más lo que sea, ¿no? Más lo que sea, no sé, 5, 7, lo que sea. Ahí sí, el factor de omega sería 3 y resultaría en un tercio a la hora de integrar. Pero aquí omega, que aparece en segundo lugar, tiene factor 1. Por lo tanto, un tercio no quedaría dentro de nuestra respuesta y solamente quedaría 3 más omega a la menos 1 entre menos 1. Queda aquí el menos de toda la expresión. Esta es la respuesta correcta, pero esta respuesta nos va a ayudar justamente a
evitar algunos errores. Y de hecho más adelante van a surgir también expresiones como esta. Por eso la moraleja es, vamos siempre a observar el factor y no solo el que aparezca en primer lugar. Muy bien. Y las dos respuestas nos ayudan para ilustrar justamente lo que quiero. Muy bien. Fíjense que si ustedes no dan sus respuestas, yo a veces no tengo de dónde corregir algo, ¿no? Entonces, es muy interesante escuchar sus respuestas para que podamos corregir algo a tiempo, ¿no? Estamos muy a tiempo, como en las correcciones de la tarea me decían, ¿podemos entregarla otra vez ya con todo corregido? No, pero la ventaja es que esos errores ahora no tienen tanta relevancia en la evaluación como lo van a tener más adelante si los dejamos avanzar. Por eso es que he revisado para que ustedes tengan, antes de llegar a la evaluación, su retroalimentación y evitar esos errores que allá sí serían más grandes, ¿verdad? Entonces todo esto nos sirve. Muy bien, aquí está la respuesta, menos 1 sobre 3 más omega más c. O menos 3 más omega a la menos 1, que sería equivalente. Menos 3 más omega a la menos 1. Pero bueno, como ya hemos visto que este tipo de expresiones las escribimos en exponente positivo, pues lo dejamos en fracción. Aunque la otra sería una respuesta válida. Muy bien, muchas gracias por participar. Vamos con la siguiente integral. Aquí tenemos dos detalles. Primero, que la raíz cuadrada se encuentra en el denominador. Y segundo, pues que el exponente será una fracción. Pero el exponente en el numerador debe de quedar negativo. Entonces, primero, mentalmente, escriban en su memoria ahí cómo queda esa expresión en el numerador, pero ya quitándole la raíz y colocando su exponente. ¿Ok? Ya lo tienen ahí. Ahora, consideren los factores, súmenle 1 y vean cuál es el factor de la variable. ¿Ya lo tienen? ¿Ya hicieron su proceso mental? ¿Quién nos quiere dar su respuesta? Giovanna, danos tu respuesta, por favor. Ya, no sé si esté bien, pero a mí me quedó 2 a raíz de x menos 8 más c. Sí, tu respuesta es correcta. Giovanna, tenemos que participar, por favor, para que pueda corregir, ¿vale? Para que tome en cuenta la participación del día de hoy. ¿Nos podrías repetir tu respuesta, mi compañero que nos dio el final? Perdón. Okay. 2 raíz de x menos 8 más c. Muy bien, correcto. Esa respuesta es correcta. 2 por raíz cuadrada de x menos 8 más c. Es correcto. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con
la siguiente integral, que es la que ven en pantalla. Esto es 5 sobre raíz cúbica de 2y más 4. La integral número 7. Aquí tenemos que tomar en cuenta el factor que tiene la propia integral, el factor que tiene la variable, el exponente que corresponde a la raíz cúbica, pero además ese exponente quedará con signo contrario, en el numerador. Tenemos que sumarle 1. Entonces tómense su tiempo, son varias constantes, pero ustedes pueden hacerlo, hagan su proceso mental. Visualicen esa expresión en el numerador con el exponente ya en vez de la raíz. Creo que ya la tengo, pero no sé si esté bien. ¿La digo? Ajá, a ver, vamos a ver. ¿Los demás ya están listos para que nos dé la respuesta a su compañero? ¿O esperamos algunos segundos más? Ya, profesora. Ya está. Ok, entonces voy a escribir aquí el resultado que me dicte su compañero y lo compartimos con el adulto. Muy bien, adelante. Ay. Perdón. Ya te pasé la 15. Ajá. No, es que. Muy bien. 15, raíz de 3 queda fuera y queda la expresión de. Se abre paréntesis, 2y más 4. Ujú, Se cierra paréntesis elevada a la 2 ujú. sobre 4 más c. Más C. Ok. ¿Alguien tiene una respuesta diferente a la de su compañero? A mí me quedó como 15 medios por raíz cúbica de 2y más 4 más c. Raíz cúbica de 2y más 4. Así, ¿verdad? Más así. ¿Así? Sí. Ajá, ok. ¿Alguna otra respuesta? Yo concuerdo con la de 15 cuartos. Con esta. Ok. Vamos a hacer una votación. No, no es cierto. Bueno, vamos a ver cuál es correcta. El exponente en el numerador tiene esta forma. Esto es 2y más 4 a la menos 1/3, porque al colocarse en el numerador pasa de signo contrario. Cuando sumamos ese 1/3 a 1, dividimos entre esa misma cantidad, menos 1/3 más 1. 1 son 3/3, entonces nos quedan 2/3 dividido entre 2/3. El factor que ya de por sí tiene la integral es 5. Y además surge un medio por el factor de y. Entonces las constantes son 5, un medio, bueno, pero un medio es, sí, existe un medio. Y la constante de 2/3 va a quedar al revés, como 3 medios ya en el numerador. Ajá, entonces 5 por 3 son 15 y 2 por 2 son 4. De tal forma que el resultado correcto es 15 cuartos. Ajá. Y el exponente también es correcto porque esta expresión está elevada al cuadrado con una raíz cúbica, es 2/3, que es justamente el 2/3. Entonces aquí le faltó solamente considerar esas fracciones. Pero está muy bien. Aquí, ¿el 2 cómo lo obtuviste? Ah, el 2 me imagino que vino de este medio. Sí. Ok, y el 5 de aquí, del 15 de acá, ¿no? 3 por 2. Quizá faltó considerar este 2.
Muy bien, correcto. Pues vamos a ver ahora la solución ya escrita aquí, que es la que ustedes observan. Son 15 cuartos de 2y más 4 a la 3 medios. O como lo indicó su compañero, también puede ser escrita como la raíz cúbica de ese binomio 2y más 4 elevada al cuadrado. Muy bien. También puede ser reescrita así. Cualquiera de las dos es equivalente. Muy bien, gracias por participar. Vamos con la siguiente integral. Ahora observamos en la pantalla este binomio y más 3 elevado al cubo, pero en el denominador. Nosotros tenemos que colocarlo mentalmente en el numerador. Recuerden cuál es el efecto que tiene el colocarlo en el numerador. Okay, ya lo tienen ahí arriba con el signo invertido. Ahora hagan su proceso mental para sumarle 1, considerar el factor de la variable. Y por cierto, tengo una... Sería, Espérame un segundito, no me tardo mucho, solamente déjenme corregir aquí. No me había dado cuenta hasta ahora. Adelante, ahora sí, adelante. sería 1 sobre 2 veces y más 1 al cuadrado. Más c. Sobre 2 veces y más 1 al cuadrado, así, ¿verdad? Al cuadrado. Más c, muy bien. ¿Alguien tiene otra respuesta? Yo estoy por acabar, permíteme tantito. Sí, te esperamos. Yo tengo lo mismo. Ok, muy bien, ya llevamos 2 por votación. ¿Quién más? Ah, bueno, vamos a esperar a los compañeros. A mano, recuerden hacerlo a mano, perdón, mentalmente. Yo tengo lo mismo, pero en negativo. Ok, entonces parece que aquí hay otra respuesta. Entonces una respuesta es con positivo, otra es con negativo. Sí, yo igual en negativo. ¿También negativo? ¿Quién estaba por terminar ya nos dio su respuesta? No, No. a mí me quedó menos d sobre y más 1 Espérame. ¿Menos más qué? d menos d sobre y más 1 más y ¿Más ya aquí afuera? más d sobre más d en vez de y es d. Ah, ¿esta? Ajá. Pero, ok, sí, a ver. D sobre 2, pues abre paréntesis, y más 1 al cuadrado más c. Ajá. La D proviene del diferencial de y, pero no es una constante, o sea, no se... como lo diría, no se trabaja aparte, o sea, el diferencial de y viene del... para indicar cuál es la variable que está cambiando, pero no se trabaja. De hecho, cuando integramos ya no debe aparecer. No es como un ente aparte, como una D constante que esté multiplicando. Bueno, ese es el... Entonces nada más quedaría más d sobre 2 y más 1 al cuadrado más c. El otro no me equivoqué entonces. Este no. Es que el resultado de cualquier forma ya no incluye la D. Sí. Este viene del diferencial. El otro lo borré porque lo había repetido, pero este viene del diferencial. A ver, ¿cómo fue tu proceso mental para obtener este resultado?
Pues empezar a sumar es que lo hice porque pensé que era de Y, entonces me equivoqué. Sí, es que yo repetí un de Y, pero para obtener, por ejemplo, este resultado, ¿cómo lo hiciste? O sea, mentalmente. Pues es que empecé a poner dy menos d sobre y a la 3 de por dt y luego lo separé en dos fracciones. Y luego de las fracciones ya nada más empecé a simplificarlo. Y de Mm, ahí ya nada más empecé, pero creo que me equivoqué en un signo. ujú. Y ya después de d empecé a integrar. Y de ahí ya me dio de la integral, ya me dio ¿cómo se llama? El resultado. ¿Ves casi? Sí, aquí quizá fue Sí. porque yo coloqué un de Y de más y ya lo corregí después. Ya no lo vieron quizá cuando lo corregí. El diferencial de Y no va a quedar nunca cuando nosotros realicemos la integral. Solamente nuestra atención tiene que estar enfocada en la expresión que es para esta integral y más 1 a la menos 3 ya en el numerador. Cuando se integre, se va a sumar 1 al exponente, quedará como menos 2, o sea, va a quedar y más 1 a la menos 2 y se va a dividir entre ese mismo factor, menos 2. Como el coeficiente de y es 1, entonces no va a afectar aquí. Y este menos 2 es el que se muestra acá. Entonces, el resultado correcto es el que tiene el signo menos. ¿Ja? Menos 1 sobre 2. Se reescribe el binomio en el denominador y queda como y más 1 elevado al cuadrado. Entonces, la opción con el negativo es el correcto. Vamos a ver aquí la solución. Entonces, la solución es menos 1 sobre 2, como bien nos decían, y más 1 al cuadrado, ya en el denominador. Solamente hay el signo en las respuestas que nos daban, es el que teníamos que modificar. Muy bien, vamos avanzando, correcto. Vamos con la integral número 9. Esta integral también tiene la expresión del binomio 9u más 2 raíz cuadrada en el denominador. Primero, mentalmente tenemos que hacerlo. Recuerden que todo esto es para practicar. Esto es muy mental, ¿vale? 9u más 2 a la menos un medio va a quedar en el numerador. Entonces hay que considerar el exponente. Cuando le suman 1, el factor que va a dar este factor 9 que tiene u. Tómense su tiempo. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Son 8 novenos por 9u más 2 a la 1 medio. Sí, muy bien. Correcto. 8 surge de la integral. En el numerador el exponente es menos un medio. Al sumarle 1, el exponente ahora será un medio. Cuando dividimos entre un medio, por ejemplo aquí 4 entre un medio, el resultado es 8. Pero además surge un noveno del factor de u. Entonces son 8 novenos de la raíz cuadrada o de 9u más 2 a la 1 medio, es equivalente. Ok, vamos a mostrar la respuesta, que es
justamente la que su compañera nos comentó. 8 novenos de 9u más 2 a la 1 medio, o raíz cuadrada. Correcto. Muy bien. Vamos con la integral número 10. Y también es todo un reto hacer el cálculo mental porque tenemos tres coeficientes: el factor de la propia integral, la raíz, el exponente del binomio y el factor de y. Pero recuerden que esta expresión tiene que quedar primero en el numerador. Cámbienlo mentalmente al numerador. Y vean, ahí está el exponente, pero con signo contrario. Ahora súmenle 1 y divídanlo entre esa misma cantidad. ¿Quién ya tiene la respuesta? Yo, pero tengo duda en una parte, no sé. ¿Lo digo? Adelante, dilo. Menos 5 doceavos, Ajá. se abre paréntesis, 3y menos 2, Ajá. elevado a la 4 quintos más c. 4 quintos, así, más c. Ok, esta es la respuesta 1. ¿Alguien tiene una función diferente como resultado? No, concuerdo con eso. Tengo la misma, pero ya con la raíz. Pero ya con la raíz, ¿cómo quedaría? 5 doceavos de la raíz quinta de 3y menos 2 a la 4. Ah, ok. Tu resultado únicamente difiere en el hecho de que tú escribiste en términos de la raíz, digamos. ¿Y el factor aquí es positivo o negativo? Es negativo. Negativo, o sea que básicamente es la misma función. Muy bien. ¿Alguien que tenga otra respuesta? Bueno, pues esa respuesta, déjenme decirles que es correcta. Ajá. Menos 5 doceavos de 3y menos 2 a la 4 quintos, o raíz quinta del binomio elevado a la cuarta, que es exactamente lo mismo. Muy bien, pues aquí parece que ya la mayoría coincide en los resultados. Ajá. El menos viene de la propia integral. La propia integral antes tenía un menos 1, aquí también lo conserva. El exponente en el numerador es menos 1 quinto. Al sumar 1, que son 5 quintos, se convierte en 4 quintos. Es el exponente, la fracción quedaría dividiendo aquí entre 4 quintos, pero si es 5 cuartos, porque recordamos que se invierte con el menos de la integral, pero además 3 tiene el factor de y, que quedaría como un tercio. Por lo tanto, al multiplicar estas dos fracciones se convierte en doceavos. Correcto, muy bien. Vamos con la integral número 11. Aquí hay un truco en esta integral número 11. Y si alguien lo descubre, pues va a dar la respuesta correcta. Véanla bien, véanla bien. ¿Que no tiene exponente? Bueno, no está escrito explícitamente. No está escrito explícitamente, por lo tanto, ¿cuál es su exponente? 1. 1.
esta expresión, aunque no tiene aparentemente exponente, pues no está escrito, tiene exponente 1 en el denominador. Ajá, ya hay una primera pista. ¿Qué más? Bueno, alguien ya, si tiene la respuesta, nos la puede decir. Bueno, cuando lo cambiemos de lugar cambiaría como -1 Ujú. y si le sumamos 1 para hacer la integración quedaría como 0, ¿no? Ujú. Y entonces, todo lo No, que es dijiste es doble. correcto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se ocuparía el logaritmo natural, Así ¿no? es, muy bien. Muy bien. Entonces nuestra respuesta tiene que quedar en un logaritmo. Recuerden que es el único caso cuando el exponente es -1. Aquí el exponente es 1 en el denominador, pero cuando lo reescribimos en el numerador queda como exponente a la -1. O sea, es 3 menos 2u a la -1. Es el único caso en el que la regla de u a la n+1 entre n+1 no se aplica. Muy bien, entonces, ¿quién nos quiere dar ya la respuesta correcta al final? Sería logaritmo natural de 3 menos 2u más c. Sí, está muy cerca tu respuesta, muy muy cerca. Solo tiene un pequeño detalle. Profe, yo se la mandé por mensajes que mi mamá está haciendo chiles y no puedo hablar. A ver, vamos a ver qué mensaje. Aquí está. Dice, queda menos logaritmo natural del valor absoluto de 3 menos 2u más c. Correcto, Marcos. Esa es la respuesta. En la primera que nos dio su compañera solo le faltaba el signo menos. Ese signo menos viene de justamente el factor de u, que es menos 2. Entonces hay un factor de la integral que es 2, pero además surge un factor que es menos un medio del u, y esto resulta en menos 1, por eso es que queda menos logaritmo natural del valor absoluto del mismo argumento, 3 menos 2u más c. Correcto. Muy bien. Ya estaba muy cerca la primera, solo fue el detalle del signo. Correcto, muy bien. Entonces, aquí es donde debemos ya distinguir en qué casos uso u a la n+1 entre n+1 o en qué casos uso logaritmo natural. Vamos con la integral número 12. Vamos avanzando muy bien. Ahora esta integral tiene el binomio y-2 elevada a la cuarta, pero en el denominador. Tenemos que pasarlo mentalmente al numerador, cambiará de signo y luego hay que sumar 1 y todo lo demás, ¿ok? Entonces vamos a tomarnos unos segundos.
La creo tenerla, digo, no, todavía me espero. A ver, ¿y los demás ya terminaron? Ya. ¿Ya? Chicas. A ver, adelante. Vamos ahora sí con la respuesta. Sería menos 8 sobre 3 por y menos 2 a la 3 más c. Menos 8 sobre 3 por y Y menos 2. Ajá. a A la la 3 3 más c. más c. Ok, esa es la primera respuesta que nos da su compañero. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, lo mismo. Lo mismo. ¿Alguien tiene, chicos, otra respuesta? Lo mismo. ¿Da lo mismo? Bueno, vamos a ver si es correcta esa respuesta. Menos 8 sobre 3. Y sí, es correcta esa respuesta. Muy bien. Menos 8 sobre 3, y menos 2 al cubo. En el denominador, por supuesto. Muy bien. El 4, bueno, al colocarlo en el numerador, es menos 4, cambia de signo. Al sumar 1, el resultado es menos 3. Este menos 3 va a dividir a 8. Y como el factor de y es 1, ya no vamos a agregar ningún factor más. Entonces esto es 8 entre menos 3, que es menos 8 tercios. Correcto, muy bien. Fíjense que uno de los errores más comunes que he observado en este tipo de integrales, cuando el exponente es negativo, que cuando sumen 1, la respuesta que obtienen es que este resultado es menos 5, lo cual es incorrecto. Pero he visto cómo es que este tipo de errores han surgido en las respuestas que dan. Muy bien. Vamos con la integral número 13. Bueno, aquí ya nos ayudaron un poquito porque realmente este exponente ya está en el numerador. De hecho tiene este exponente positivo en el numerador. Y vamos a hacerlo. Por favor, tómense algunos segundos. Hagan su proceso mental, hagan ese esfuerzo, no importa que por ahora se equivoquen. Adelante, adelante con tu respuesta. Un quinto Un, menos 2R menos a ver, déjame ver si te entendí quinto, muy bien. Un quinto. sí, Ajá, 2R menos 2 ajá. elevado a la 5 tercios. 7 tercios. 5. 5, ok. 5 tercios. ¿Es correcto lo que escribí? Conforme a tu respuesta. Ok, muy bien. Vamos a ver si alguien tiene una respuesta diferente. ¿Los demás coinciden con la respuesta de su compañero o tienen una respuesta diferente? Yo tengo una diferente. A ver, dime. Son 3 quintos Ajá, de 2R menos 2 a la 5 tercios. ok. Más C. Entonces, la diferencia es que tú tienes el 3 multiplicando. Correcto. Ujú, con respecto a la respuesta. Muy bien. Aquí hay una segunda respuesta que difiere en la constante 3. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿No?
Yo lo tengo como 3 décimos. 3 décimos. ¿Y todo lo demás te queda igual? Sí, 2R menos 2 a la 5 tercios. Más C. Definitivamente, bueno, los tres coinciden en el exponente, que es la suma de 2 tercios más 1, que son 3 tercios, de tal manera que el resultado son 5 tercios. Entonces, en esta parte los tres están bien. Ahora, veamos qué surge en el factor, que esta es la disputa, ¿verdad? 5 tercios que va a dividir se va a convertir en 3 quintos. Esta respuesta tiene 3 quintos, a esta le falta el 3 y esta tiene algo más. Pero, además, el factor de R debe de dividir. Entonces, va a quedar como un medio. Y por lo tanto, la constante al final quedará como 3 décimos. De tal manera que la respuesta correcta es la última que nos dio su compañero. Entonces aquí el 3 quintos está muy bien, solo que falta el 1 medio, y aquí sí faltó el 3, ¿no? de esta fracción. Pero, pues repito, ahora lo importante es que participemos y que ustedes estén haciendo este esfuerzo de resolver mentalmente las integrales. Muy bien, gracias por sus respuestas. Aquí está la respuesta correcta que nos dio su compañero, que es 3 décimos de 2R menos 2 a las 5 tercios. Vamos por la penúltima integral, que es la integral número 14. Ahora esta integral ya no tiene esa forma lineal en U, es simplemente trabajar con el puro exponente, pero recuerden de llevar mentalmente a esta expresión al numerador. El efecto que tiene es el cambio de signo. Tómese su tiempo, consideren el 8 que también está dentro de la integral. El 8 lo tenemos que considerar, ¿verdad? Sí, el 8 está multiplicando. Entonces ya la tengo, creo. Yo lo tengo. Ok, vamos a escribir los dos resultados. Entonces, a ver, alguno de ustedes comience. 40U elevada a un quinto más C. Ok, vamos con la segunda respuesta. Es 40 veces la raíz quinta de U más C. Ah, ok, básicamente pues es la misma, solo que está reescrita la raíz quinta. ¿Alguien tiene otra respuesta? no, lo mismo. ¿Lo mismo? Bueno, vamos a ver. A mí maestra me salió 5 octavos de U a la 1 quinto más C. 5 octavos de U a la 1 quinto. Sí. Sí. Bueno, veamos cuál es correcta. Lo que puedo observar de la última integral, Francisco, ¿verdad? Es que, no Sí. sé si también ocurrió en la tarea, Francisco, el 8 está en el numerador, se debe quedar ahí. Entonces ese 8 lo estás colocando en el denominador cuando das tu respuesta. Entonces estamos muy a tiempo de corregir ese detalle que también ha surgido en algunas tareas que he visto. El 8 está multiplicando, ahí se va a quedar.
multiplicando. Ah, sí, ya vi. Ajá, y ya cuando Es que primero lo que hice, Ajá, bueno, la U lo pasé al denominador ok, y el 4/5 lo pandé con signo negativo. ajá, Y después saqué ese 8, ujú. pero lo puse como un octavo. Ah, en ese paso entonces es donde estás, ¿Ese fue el error? exactamente. Porque Entonces, el valor que tú dejes fuera de la integral debe quedar tal cual, o sea, no le vas a cambiar nada. Si es 8, va a ser 8. Si es un medio, pues es un ya. medio. Ujú. Entonces, bueno, si fuera en el denominador, Ajá. entonces sería así un octavo, Así ¿no? es. Si por ejemplo aquí en vez de Ah, tener ya. 8, tuvieses, por ejemplo, el 8 pero dividiendo, vamos a suponer que aquí estuviera el 8 cerca de la U, entonces sí, Sí. ahí sí sería un octavo y ya tu resultado sería, como tú lo mencionaste, 5 octavos. Ujú. O sea que Ok, entonces ya vi. tu proceso de U está perfecto porque en realidad sí da 5 o a la quinta. El único detalle en tu caso es corregir que las constantes en donde estén así salen, no cambian de numerador a denominador, está donde estén, así salen. Ok, Ujú. muchas Muy gracias. bien. Entonces, vean qué importante de darnos cuenta de esos detalles a tiempo. Muy bien, gracias por sus respuestas. Pues la respuesta correcta, como ya lo habíamos mencionado, es 40 u a la 1/5 o raíz quinta de u, que es completamente equivalente. Perfecto. Vamos por la última de esta sección y luego vamos a hacer una actividad igual más divertida. Esta expresión 5 menos 2u a la 9 está en el denominador. Hagamos nuestro proceso mental para llevarla al numerador. Recuerden cambiar el signo y recuerden considerar el... Perdón, aquí voy a hacer una corrección porque esta no es x, debe ser u. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Lleven a esa expresión al numerador mentalmente. Ya terminé. Adelante, danos tu respuesta. Sería 9 sobre 16. Ajá, Gírala la llave. ajá, Por 5 menos 2u ajá, elevado a la 8 ok, más c. más c. Muy bien, aquí ya está una primera respuesta. Veamos si alguien tiene otra respuesta. Me parece que aquí en el chat están dando otra respuesta. Vamos a ver. Y ahorita... ¿Ya no escuchas, Nájera? Pues aquí estoy. Muy bien. ¿Alguien más tiene una respuesta que sea diferente a la de su compañero? Yo creo que es la misma 9 entre 16, 5 menos 2u a la menos 8. Ok, tú escribiste menos 8 ya en el numerador. Ok, ¿alguien tiene otra respuesta? No. ¿No? Correcto. Entonces, vamos a ver si es correcta esta respuesta del último ejercicio. Sí, la tiene. Y sí, en efecto es correcta la respuesta. El menos 8
que divide. El factor 9, ahora sí lo dejamos, recuerden, en el numerador. Este exponente que surge queda como menos 8, entre menos 8, ahí está. Pero además hay un factor por el factor de u que es menos 1/2. Entonces, en efecto, no sé por qué escribo hacia arriba, en efecto, el producto se vuelve positivo y nos queda 9 sobre 16. 8 por 2, 16. Sí, la respuesta es correcta. Muy bien. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas integrales? ¿Las encuentran complicadas o ya creen que han adquirido mayor práctica? Bueno, eso yo esperaría, pero no sé. Sí, yo siento que sí, ya lo estoy agarrando más ¿Sí? o menos. Muy bien. Bueno, al menos vamos corrigiendo esos errorcillos ahí que Ajá. van de las constantes, ¿no? Que parecen menores, pero no lo son. Ya cuando resolvemos un ejercicio, pues eso arruina todo nuestro resultado final. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una pequeña práctica, un reto. Vamos a iniciar. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Muy bien, bueno, 3 dieron la respuesta correcta. Es 1/3 de e a la 3x más 2 más la constante de integración. Recuerden que el 3 va a quedar igual que lo hicimos en las anteriores como factor 1/3 acá en la fracción, ¿ok? Bueno, estuvo muy distribuida la forma en que respondieron. Aquí algunos dijeron 3 medios, no tiene nada que ver con el 2, 1 medio, no tampoco. Vamos a ver quién obtuvo la puntuación. Está en primer lugar Irving, sigue Luis y en tercer lugar Garay. Muy bien, vamos. Profesora, Sí, dime. a mí solo me aparecen los cuadros de colores. Pero ustedes tienen No me que ver aparece. mi pantalla, tienen que ver mi pantalla. Ah, ok. Sí, ustedes ven mi No, pues ya, pantalla sí. y después en su pantalla donde se metieron ahí con el pin es donde le dan clic. Ok. Ajá. Muy bien, pues ahora tenemos la integral que en efecto nos da 1/4 del logaritmo natural. Bueno, esto es muy bueno, solo de las 4 respuestas que alcanzaron a dar, 3 fueron correctas, lo cual es muy bueno. Vamos a ver la respuesta en color verde. Nos da un cuadrado, ¿no? Esta expresión es de la forma 1 sobre u, o u a la menos 1, como la que trabajamos también en la actividad anterior. Muy bien, vamos a ver. ¿Quién es? Irving va a la delantera. Omar ya se posicionó ahora. Entonces, de un lado ven mi pizarrón y de otro lado tienen que ver dónde van a dar clic a la respuesta. Por eso es que es como un poquito rápido. Si tienen los dos dispositivos es mejor. Si tienen uno, aún así pueden moverse de una página a otra, ¿vale? Vamos avanzando. Si tienen dudas, díganme y antes de continuar puedo resolver alguna pregunta. No me dio tiempo porque está en mi pantalla. ¿Cómo? Que no me dio tiempo, pero... No te dio tiempo. Sí, son 20 segundos. Pero bueno, vamos a intentar en estas. Ok, ahí está. La tercera integral.
Ok. Estuvo muy distribuida la respuesta. A ver, la integral de seno es menos coseno. Entonces ya ahí hay un menos. Menos coseno, el argumento sigue siendo menos 3x más 2, pero el factor que surge por el factor de x es menos 1/3. Entonces menos de la propia integral de seno por el menos 1/3 da 1/3 positivo. Muy bien. Pues aquí hubo algunas divididas que fueron básicamente la diferencia con estas otras 4 respuestas, que es el signo. Y en esta 3, sí, ahí no tiene que ser 1/3. Ok, vamos. Irving sigue en la delantera, le sigue Luis, que va muy veloz hacia la segunda posición. Omar, Garay y Soriano. Vamos, vamos, sí se puede. A ver, la votación en su mayoría fue hacia menos 1/2. Ah, bueno, aquí viene el truco, ¿verdad? El factor ahora de la exponencial es menos 1/2. Nosotros tenemos que hacer, recordemos, 1 sobre a. En esta integral a es menos 1/2. Por lo tanto, al dividir 1 entre menos 1/2, nos da como resultado menos 2. Menos 2, que es justamente el factor que tenemos en la opción de color rojo. Algunos se fueron simplemente por el menos 1/2, pero recordemos que es 1 entre menos 1/2. Por eso ahí estaba. Y bueno, en la azul no hay ningún factor aquí. Eso solamente ocurriría si W tuviese constante 1. Muy bien, vamos a ver cómo van las puntuaciones. Parece que no han cambiado, pero ya hemos aumentado. Muy bien, vamos. Vamos con la número 5. Vamos. ¡Ah! A ver qué pasó con esa constante. El x menos 3 a la 5. Aquí la ventaja es que el factor de x es 1. Entonces ese ya no lo tenemos que tomar en cuenta. Únicamente se suma 1 al exponente, nos da 6 y ese 6 se divide. ¿De acuerdo? El menos 1/3 quizá, bueno, fue por la confusión de este menos 3, pero no tiene que ver, es el factor de x el que cuenta, como lo hicimos en las integrales hoy. Bueno, de 9 que dieron respuesta, 4 fueron correctos y las demás fueron muy distribuidas. Algunos se confundieron aquí. Hubo 3 respuestas en azul, que fue menos 1/3, por lo que ya decía. Ok, vamos a ver cómo van las puntuaciones. Los lugares siguen igual. Ahora ya han aumentado de puntuación. Y Irving va a la delantera. Muy bien, vamos. Ok. Muy bien. Menos 1/5. Así es, porque la integral tiene un 2 multiplicando. Surge menos 1/10 porque es el factor de x. Entonces 2
por menos un décimo es justamente menos un quinto del logaritmo natural, correcto. Y aquí también el cuadrado fue como la trampa, ¿verdad? Porque recordemos que esta integral es de la forma 1 sobre u, o u a la menos 1. Perfecto, vamos a ver cómo van. Muy bien, ahí va Garay. Michelle está posicionada, ok. Omar va la puntera. Irving se desplazó a algunos lugares, va Luis. Perfecto. Vamos con la séptima. ¡Wow! Ahora sí tenemos 12 respuestas. La mayoría alcanzó a dar su respuesta, aunque no, en la mayoría fue correcta. A ver, muy bien, vamos a ver. La integral es la función coseno. ¿Cuál es la integral de la función coseno? Seno positivo. De 9 menos 3x el argumento no cambia, pero se multiplica por 1 sobre menos 3. Eso da como resultado menos un tercio de seno de 9 menos 3x. A ver, hubo una gran mayoría para la azul, que es menos 3. Recordemos que siempre va en fracción. Nunca lo vamos a encontrar tal cual. Y la ventaja es que aquí no había un factor fuera del coseno, entonces todavía más. Ok, sí estuvo bastante distribuida aquí la puntuación. Un tercio la respuesta es muy semejante excepto por el signo. Recordemos que la integral de coseno es seno positivo. Entonces el menos viene del factor propio aquí de x. Vamos. Como van las puntuaciones, los lugares van igual ahora, pero han aumentado las puntuaciones. Vamos por la número 8. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. La mayoría se fue por la azul. Ok, los distraje con ese factor 2. Sí, en efecto, la integral sería menos un cuarto por la exponencial si solamente fuese la propia exponencial. Pero hay un factor 2 que está multiplicando a e. Entonces, menos un cuarto multiplicado por 2 resulta en menos un medio. Por eso es que la respuesta es la de color rojo. En esta azul, si no existiera el factor 2, sería correcta. Pero también aquí hay menos 4. Ajá, no, recuerden que esta siempre viene en fracción y un menos 2. Aquí tampoco. Vamos a ver cómo van los lugares ahora. Parece que no cambiaron. Muy bien. Vamos con la número 9. Solo faltan 2. Esta es la novena. Vamos. Ok. Vamos a ver. Muy bien. La integral de 10 seno de 5x menos 3. Bueno, en primer lugar, el 10 queda multiplicando. Vamos a hacerlo aquí clarísimo para que vean cómo se obtiene. Vamos a hacerlo en una página nueva. Entonces, ustedes tienen la integral de 10 seno de 5x menos 3 diferencial de x. La integral de seno es menos coseno. Con el mismo argumento, 5x menos 3, pero
El 10 que está multiplicando se va a quedar ahí, no cambia a un décimo, ¿verdad? Ya sabemos que no cambia a un décimo. Y el factor de x es 5, entonces esto es un quinto, va a dividir entre 5, por lo tanto el factor final es menos 2, aquí está, menos 2. Muy bien, muchos se fueron con el azul, que es un décimo, ¿no? Recordemos que justamente de lo que hablamos hace unos momentos con Francisco, la fracción no se genera solamente por el factor del argumento aquí, de x en el argumento. 10 va a quedar multiplicando. Vamos a ver, Michelle va a la delantera. Muy bien, Omar, Garay, Irwin y Luis. Vamos, vamos, la última. Ok, bravo, muy bien. 5 respuestas correctas. La integral del coseno, recordemos que es seno positivo. Seno del mismo argumento, solo que ¿cuál es el factor de x? Menos 1. Entonces es justamente por esa razón por la que aquí hay un menos fuera de la integral del resultado, ¿ok? Entonces la integral de coseno es seno positivo, mismo argumento, y multiplico por 1 sobre a, 1 entre menos 1, que es menos 1. Muy bien, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Tercer lugar, Omar, bravo. Segundo lugar, Caray, y en primer lugar tenemos a Michelle, bravo. Muy bien, y los alumnos que subieron puntuación, ahí está. Muy bien, muchas felicidades. Pues vamos a seguir practicando. Vamos a seguir practicando para que ustedes logren mayor habilidad en este tipo de integrales. Recordemos que la base es, por supuesto, la parte escrita, que es todo el cambio de variable. Nosotros a partir de eso es que llegamos a estas expresiones, pero también esta práctica resulta muy interesante porque nos vamos familiarizando con todos los elementos de la integral, con el exponente, con el factor de la variable, con el propio factor de la integral, y estos cálculos mentales nos van a ayudar mucho también para cuando hagan el proceso ya a mano. Va a ser muy importante. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos el día de hoy. Bueno, vamos a dar algunas sugerencias para la tarea, sobre todo porque hay algunas integrales en donde tenemos constantes que no están específicas. Sin embargo, recordemos que las reglas se cumplen de igual forma. Nosotros incluso hemos obtenido la integral para funciones no dadas completamente, no específicas, en donde hay parámetros a, b y c, por ejemplo. Bueno, vamos a hacerlo con una integral. Puede ser una integral, vamos a suponer, por ejemplo, esta función. Vamos a suponer que la fracción es menos 2a sobre b cuadrada, por ejemplo, que multiplica al exponencial de bx menos a. ¿Ok? Vamos a hacerlo así. Bueno, lo primero que debemos de observar de esta integral es que hay una constante que multiplica a toda la función exponencial y que esa constante puede escribirse fuera de la integral sin mayor problema. Entonces,
Ese es el primer paso que ustedes van a hacer. Si hay una constante, pues como antes, como lo hacemos con cualquier factor 5, 7, el que esté multiplicando, lo escribimos fuera de la integral y eso nos va a ahorrar muchísimo a la hora de representar nuestro resultado, porque no importa cuánto valga esa cantidad, simplemente se queda multiplicando. Bueno, otro elemento bien importante en la integral es el argumento de la función. Aunque todos estos argumentos en las primeras dos secciones son lineales, ustedes siempre tienen que verificarlo, es decir, se tienen que acostumbrar a verificar que en efecto esa expresión sea lineal. ¿A qué me refiero? A que el exponente tenga, el factor, la variable pues, tenga exponente 1, ¿de acuerdo? No importa si la constante, por ejemplo aquí, está elevada al cuadrado, eso no importa. Lo que importa es que la variable tenga exponente 1. ¿no? Entonces, estas a cuadrada y b cuadrada son simplemente constantes que podrían ser, no sé, 20, 90, 100, lo que fuera. ¿Cómo es que trabajamos las constantes? Bueno, ya tenemos experiencia y más el día de hoy en trabajar esas constantes, porque lo que hacemos es formar la fracción. Recordemos cómo es la integral de la exponencial, es la misma exponencial sin cambiarle absolutamente nada, multiplicada por el factor 1 sobre el coeficiente de x, que en este caso es b, por lo tanto esto es 1 sobre b, más la constante de integración. Finalmente, si las fracciones se pueden simplificar, lo hago, o simplemente escribo una única fracción. 2a por 1 es 2a y b cuadrada por b es b cúbica. Siempre vamos a multiplicar las constantes y en caso de que se puedan simplificar, se hace la simplificación. Esto me va a permitir determinar si ustedes en realidad ya comprenden qué es lo que estamos haciendo, aunque aparezcan expresiones sin especificar. Ok, veo que es una constante. Yo sé que con las constantes lo único que hago es dejarlas fuera multiplicando. Es una exponencial, yo sé cómo se integra la exponencial, es la misma exponencial. Y eso, claro, en caso de que el argumento sea lineal como lo es este caso. El factor que antes llamaba a, pues ahora se llama b, es 1 sobre b ahora. Y simplemente multiplico constantes. Entonces, es lo mismo que hicieron antes. Vean, aquí hay una constante, está una exponencial, una constante, una exponencial. Lo mismo van a hacer para las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para esta función vamos a escribir otra, por supuesto, que no sea la misma que tienen aquí. Bueno, para esta no. Vamos a hacerlo con la segunda lista. Aquí también tienen constantes que no están determinadas, pero el tratamiento que le dan a cada una de ellas es el mismo que le darían a una constante definida. Por ejemplo, vamos a suponer que tienen la siguiente integral. Vamos a suponer que la integral es de, no sé, b cúbica sobre c cuadrada por el seno de b cuadrada y menos 4c por diferencial de y. Aquí el integrando tiene una multiplicación que es una función, una constante, pues, que puede quedarse perfectamente fuera de la integral, es una constante 100%, de hecho aquí lo especifico. Y en el integrando únicamente tengo una expresión que es una función trigonométrica cuya variable es y todo lo demás es constante. B y C, por ejemplo, que quedan aquí son constantes. ¿Qué es lo importante? Otra vez, que el argumento tenga esa forma lineal. Ahí está, es y. Y a la 1. ¿Cómo se integra la función seno? ¿Quién me quiere recordar cuál es la integral de la función seno?
¿Es coseno o es menos coseno? Menos coseno. Es menos coseno, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ese menos aquí. Menos coseno. Y el argumento nunca jamás va a cambiar. Coseno de b cuadrada. O sea, está elevada la constante al cuadrado, pero es como si fuera 3 y está elevado al cuadrado y es 9, pero eso no importa. Lo importante es que y está elevado a la 1. Una vez que ya tengo integrado el seno que es menos coseno, ¿qué debo de agregar? Además, 1 sobre la constante que multiplica y. así es. 1 sobre b cuadrada en este caso. Hasta ahí ya habríamos acabado de integrar. Sin embargo, como nosotros sabemos escribir correctamente, tenemos que agregar el paso de simplificación. Multiplicando las constantes es menos b cúbica entre b cuadrada, nos da como resultado b solamente, es decir, b sobre c cuadrada, y escribo lo demás tal cual porque eso ya no se modificó. Vean que aquí están haciendo su proceso mental, o sea, porque ya no hicieron toda la sustitución, solamente la última parte tiene que, digamos, simplificarse, pero no estamos escribiendo explícitamente todo el procedimiento. Sí, ahora sí escucho sus preguntas. ¿No? Bueno, lo mismo van a hacer con las demás. Esta es como la prueba para darme cuenta si en realidad están entendiendo el proceso. La última sección, aquí es muy importante leer las instrucciones, porque eso, si no las leemos, nos vamos a ir con la idea de que hay que resolverlo y luego. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, para este segundo conjunto de integrales es importante que lean qué se les está solicitando. Bueno, vamos a leer las instrucciones. Denme un segundo. Vamos a leer las instrucciones juntos. Dice, integrales de funciones exponenciales y seno de u, coseno de u, con argumento no lineal. Observen que el argumento de cada una de estas funciones es no lineal. Aquí requieren 4 de 6. He encontrado tareas en donde me han resuelto solo 4 ejercicios. Si está mal uno de ellos, pues ya no tienen la manera de validarlo. 4 de 6, recuerden, significa que pueden tener únicamente 4 aciertos y que aún con esos 4 pueden validar la sección. Es decir, que necesitan mínimo tener 4 correctos para validar la sección. Pero si resuelven solo 4 y alguno de ellos está mal, entonces ya perdieron ahí un punto, tendrían a lo mejor 3 puntos, ya no validarían la sección. Entonces, si resuelven 6, a lo mejor si se equivocan 2 veces todavía podrían validarla. Si se equivocan una vez o ninguna, pues todavía. Pero ya si se equivocan 3, ya no la pueden validar. Bueno, dice, en la siguiente lista de integrales, indique, primero, esto es importante, dice, indique cuáles de ellas pueden resolverse usando una sustitución no lineal, en donde la nueva variable es el argumento de la función trascendente. Es decir, aquí puedo hacer la integral usando un cambio de variable u igual a menos 4x cúbica más 2x. Eso es lo que yo me debo de preguntar. Cuando resolvimos integrales con argumento no lineal, trabajamos en aquellos, en ese tipo de funciones, y mencioné una condición que debe de cumplirse para que la integral se pueda hacer con este método, se pueda resolver con este método. ¿Y cuál es la condición?
¿Alguien recuerda cuál es la condición? Por ejemplo, ¿podría trabajar esta integral por cambio de variable? Haciendo u igual a... Ajá, a ver. Era la 1. Ajá, a ver. Primero, ¿podría hacerlo o no podría hacerlo? ¿Qué es lo que debo de observar en el resto de la integral para saber que puedo hacer el cambio de variable? Lo que debo de encontrar es un múltiplo de la derivada del exponente. El exponente es 5x cuadrada más 7, o el argumento en general, porque para las trigonométricas pues no hay exponente, pero el argumento es el ángulo. La derivada en esta función es 10x, la diferencial pues es 10x diferencial de x. Lo que importa es que en el resto de la integral, fuera ya de la exponencial, lo que resulte sea justamente un múltiplo de la integral. Ajá. Si ese múltiplo de la integral está ahí, no importa si no tengo el 10 en la integral, eso no importa, se puede resolver, porque al final lo que voy a despejar es x diferencial de x. Entonces, la integral se puede resolver por este método. Ajá. Pero para aquellas integrales en donde no haya justamente ese múltiplo de la derivada, ajá, entonces esta integral sí se puede resolver por cambio de variable. Ajá. Veamos la siguiente integral. Veamos la integral de x cuadrada a la 5x cuadrada más 7. ¿Qué ocurre ahora? Que el diferencial pues sigue siendo el mismo, porque va a ser u igual a 5x cuadrada más 7, y el diferencial de u sigue siendo 10x diferencial de x, pero en el integrando tenemos x cuadrada. Y en el diferencial tenemos x. Entonces la diferencia no es nada más un factor, sino que ya es parte de la función que no tenemos. Entonces esta integral, al menos por ahora, no la puedo resolver con este método. Eso va a ser lo primero que ustedes deben de determinar en cada una de estas integrales. El exponente lo derivo. Observo, ¿tengo un múltiplo de esa derivada? Ah, pues que sí. Ah, ok, entonces le pongo una palomita y ahí la guardo. Voy así, con cada una. Estudio cada una. Aquellas que tienen palomita, que resultaron ser, digamos, válidas para este método, entonces ya me voy a resolverlas. Y las que no, pues ya ahí las dejo. Simplemente doy el motivo por el cual no puedo resolverlas. Digo que aquí la derivada... No se encuentra un múltiplo de la derivada, hay una x más, ¿no? ¿Alguna duda en esa sección? Bueno, entonces vamos a hacer nada más marcar con una palomita y resolver las que sí se pueden y las que no, ¿no? Ajá, exactamente. Ah, ok. Así es. Sí. Esas son justamente las que van a resolver. Y sí es importante marcarlas primero, o sea, estudiar cada una y ya luego se van por las que puedan resolver por este método. ¿Por qué me interesa que ustedes sepan primero determinar? Conforme avancemos, al acumularse los distintos métodos, más adelante, ustedes cuando ya vayan a otro curso, tienen que saber qué método usar. ¿Qué investigar dentro de la propia función para saber qué método puedo aplicar? Después vamos a ver funciones que se parecen a estas con producto de un polinomio por una trigonométrica o una exponencial.
pero que se resuelven con otros métodos, porque no tienen esa carga, porque no se pueden ya resolver con una sustitución. Por ejemplo, esta. Ajá. Entonces, cuando yo ya veo una integral así de este tipo, digo, a ver, el factor, que la derivada, no tengo ahí, que no la puedo hacer directamente por sustitución. Entonces comienzo con otro método y quizá dentro de ese otro método necesite después hacer un cambio de variable. Por eso es importante que vayamos haciendo estos ensayos. Entonces, tal cual lo dice Francisco, primero marcas las que se pueden, justificas las que no se pueden y solamente te vas a resolver aquellas a las que les pusiste palomita. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? Por mi Bueno, parte, no, gracias. bueno, entonces espero su respuesta para saber qué día me dan, qué día no, el viernes más bien, en qué horario me dan ese tiempo para el examen. Y no se olviden de terminar su tarea, por favor, para que validen, vean la tarea que ya está en Gradescope calificada, para que puedan corregir sus errores a tiempo. Y ya en esta segunda tarea, en esta tercera tarea, no aparezcan esos errores. Algunos están escribiendo, cuando ya integraron, están escribiendo el símbolo de integral y el diferencial. Algunos no escriben la constante desde que ya integran, etcétera. Cada uno por ahí les he puesto sus notas. Cuídense mucho, pasen bonita semana. Nos vemos la siguiente clase. Sigan estudiando. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes. Les voy a dejar el link por si quieren seguir practicando el Kahoot ya de manera individual. Va a ser un reto de aquí al sábado, ¿ok? Entonces pueden hacerlo. En la tarde les dejo el enlace. Cuídense. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias a ustedes.